Muy buenos días, siendo las 9:30 de la mañana, damos inicio a la sesión plenaria convocada para hoy, viernes 13 de marzo del 2026. Señora secretaria, sírvase llamar a la lista y verificar el quórum en plenaria. Muy buenos días, ediles y edilesas. Buenos días a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales y a las entidades convocadas para el día de hoy a la sesión ordinaria del 13 de marzo del 2026. Me permito registrar la presencia de los ediles y edilesas, el edil Fidel Ernesto Poveda Gómez, el edil José Cornelio Hernández, Dana, muy buen día para usted, para Nicole, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Para los funcionarios presentes en la mañana de hoy en esta sesión convocada hoy, viernes 13 de marzo del 2026, en sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. el edil Fidel Ernesto Poveda Gómez, Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy, viernes 13 de marzo de 2026, en la sesión ordinaria de la Alcaldía Engativá. Con mi saludo a la ciudadanía gatibeña. Y saludo a la señora secretaria. a la edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro, Muy buenos días, Ana. Buenos días a mis compañeros ediles y edilesas, a los funcionarios que se encuentran presentes en el recinto y la comunidad que nos está siguiendo a través de redes sociales. Jessica Costa, Partido Centro Democrático, presente. el edil Pedro Ernesto Amaya Lemus, Muy buenos días, Dana. Muy buenos días a cada uno de los honorables ediles que hacen presencia en el recinto, a los funcionarios y a quienes están conectados en redes sociales. Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo, presente. la edilesa María Camila Bonilla Guerrero, el edil Julio César Flores Moreno, el edil Juan Carlos González Moreno, Muy buenos días para mis compañeros ediles y edilesas de la localidad, a la comunidad engativeña que nos sigue en las redes, a la comunidad que nos acompaña el día de hoy acá en el recinto, a los representantes de las diferentes instituciones y de la administración. Juan Carlos González Moreno, Partido Alianza Verde, presente. la edilesa Natalia Guarnizo Lesmes, el edil Pablo Emilio Molano Jiménez, la edilesa Lina Ornella Pinzón Arias, Dana, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas. Muy buenos días, saludándoles hoy viernes 13 de marzo, saludando a la comunidad presente, a las entidades también que nos acompañan, quien nos ve y nos sigue a través de redes sociales. Lina Ornella Pinzón Arias, Partido Mira, presente. y por último a la edilesa Ana Elsa Torres Melo. Le informo, honorable presidente, que contamos con quórum para la sesión del día de hoy. Verificado el quórum, por favor, leer el orden del día para ponerlo a consideración. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, actas por aprobar. Quinto, tema principal, contrato 1639 del 2022, el acuerdo hidrogeomorfológica de las zonas de inundación natural denominadas en área multifuncionales en la cuenca medio del río Bogotá. Tenemos como convocados a Catastro Distrital, la CAR, Ministerio de Ambiente, Personería, Contraloría, Defensoría y Procuraduría. También tenemos comunidad inscrita. Y sexto, proposiciones y varios. Se pone a consideración el orden del día leído. Quienes estemos de acuerdo, levantamos la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha sido aprobado el orden del día. Por favor, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 237 de Personería, la respuesta a la información sobre la sesión ordinaria del 20 de junio del 2025, el radicado número 239 de la ALE, con información de la sesión ordinaria del 14 de marzo del 2026, radicado 240 de SDA, con la respuesta a la sesión ordinaria del 07 de marzo del 2026, el radicado 241 de la ALE con la respuesta al cuestionario de la sesión ordinaria del 9 de marzo del 2026,
el radicado número 242 de la JAL Santa Fe, con el número radicado de la JAL 071 con la cancelación de sesión del 16 de marzo, con el radicado número 243 del IDU, grupo 6, con atención virtual a punto del IDU, grupo 6, y por último el radicado número 244, Fingerprint, con la solicitud del espacio en la sesión a la Junta Administradora Local. Disculpe, ¿a qué se refiere cancelación de sesión? A la sesión del 16 de marzo, como respuesta de la JAL Santa Fe. Por favor, lee ese punto, pues no me queda claro. Ah, ya, no me hace referir a nosotros. No, ya aclarado, la cancelación de sesión se refiere a otra junta administradora local que había invitado una invitación, que había enviado una invitación. Entonces, siguiente punto, por favor. Cuarto, actas por aprobar. No tenemos actas por aprobar. Siguiente punto, por favor. Quinto tema principal, el contrato 1639 del 2022 con el acueducto, con la adecuación hidrogeomorfológica de las zonas de inundación natural denominadas a áreas multifuncionales en la cuenca media del río de Bogotá. Como convocados tenemos a Catastro Distrital con Jason Orduña y José Ignacio Ramírez, técnicos de la Subgerencia de Participación y Atención al Ciudadano. Por la parte de la CAR, Ministerio de Ambiente, Personería, Contraloría, Defensoría y Procuraduría no asisten. No, ahorita. En comunidad inscrita tenemos al señor Camilo Moreno. Antes de iniciar el punto, por favor, registramos presencia de ediles. Dana. No hubo. No hubo comentario. Asimismo, me permito registrar la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Y Ana Elsa. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy viernes 13 de marzo de 2026, en sesión ordinaria, saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, comunidad que participa de la sesión, y el saludo fraterno a toda la comunidad engativeña que se une a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Y a la ilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Dana. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todos los convocados a la sesión del día de hoy y a los ediles presentes. Presenten. Por la parte de la CAR, para reiterar, tenemos a Karen Pérez. Bueno, breve introducción. Este asunto de las áreas multifuncionales viene haciendo carrera desde 2019 más o menos, si no antes. Comenzó con una socialización de la CAR ante ciudadanía en el Salón Comunal del barrio Bolivia, dando a entender que la transformación que la naturaleza había llevado en esta parte de la cuenca media que corresponde a nuestra localidad Engativá
era considerada algo indebido y por lo tanto tocaba hacer unos humedales artificiales para que ahí sí comenzaran a funcionar como humedales, algo completamente infundado, pero el hecho es que detrás de eso había una cantidad de intervenciones que transformaban el paisaje, obviamente fragmentaban y degradaban los ecosistemas, incurriendo incluso en conductas tipificadas en el Código Penal, pero contra todo concepto técnico y científico y contra todo consenso ciudadano, se prosiguió interviniendo este espacio que está digamos, delimitado por la Chucuajaboque, el Jairillón por el río Bogotá, la ciclorruta que tiene continuidad con el puente de Guadua y la misma calle 80. A ese sector se lo denomina filtro de humedales, pero que también, en tanto proyecto de áreas multifuncionales, estaba conectado con la porción terminal de la Chicoativá-Bulles. Es decir, hay una afectación de cuenca bastante incongruente con lo que se planteaba en el plan de ordenamiento de la cuenca de 2007 por parte de la CAR. Entonces, creo que sin más preámbulo, le damos la palabra en su orden a la administración. O primero ciudadano interviniente. Si quiere intervenir primero, pues solo 3 minutos, por favor, Camilo. Y después tiene la palabra a la administración. De la cara. Ese. Bueno, cordial saludo a todos los presentes. Como miembro de la Mesa Ciudadana Cortijo Tibaguya y parte activa en el 2024 del colectivo Polinizadores, participamos desde el 19 de abril de 2023 en todos y cada uno de los espacios que se han tenido que ver con el contrato CAR 1639 de 2022. Por lo tanto, me permito hacer las siguientes 5 consideraciones en este espacio, como ya se han hecho preliminarmente en el marco de la Comisión Ambiental Local de Engativá y en la Mesa Distrital de Humedales. Primero, la entera responsabilidad del daño ambiental en la zona corresponde a la CAR Cundinamarca, toda vez que estas obras en esta zona se remontan a 2017 con la adecuación hidrogeomorfológica realizada en cumplimiento de la sentencia del río Bogotá. La asignación de la función de filtro de aguas mixtas, pluviales y sanitarias fue concebida por la corporación modificando el cauce de 2 madreviejas del río y complementándola con un lote anegado desde la inundación de 2011. Segundo punto. La forma y flujo dadas al terreno no solo desconoció su valor ecológico, sino que fue proyectada por la CAR desde 2013 para canalizar y tratar las aguas residuales mixtas, sanitarias y pluviales por la empresa Acueducto Alcantarillado en Bogotá en 2 tramos de tubería antigua que se plantean bajo cota pluvial y de las cuales por los estudios de aguas y visitas de control se han demostrado que tienen conexiones cerradas no corregidas en su mayoría de las constructoras y de la zona comercial de la calle 80, dirigidas a 3 canales ubicados en predios de la constructora Marilo, que tienen como uso del suelo, según el plan de ordenamiento territorial vigente, ser zampa del río Bogotá en su destinación catastral. Estas aguas son conducidas a la Madrevieja 1 del complejo de humedales de la zona mediante una estación de bombeo, actualmente con un box culvert. El tratamiento, comillas, lo plantea la CAR en el diseño original, instalando en la Madrevieja 1 del predio un, comillas, biofiltro, cierro comillas, para mitigar el contenido de la carga orgánica y sanitaria al resto del ecosistema, dejando de lado la responsabilidad implícita del delito ambiental de contaminar un cuerpo de agua y no corregir dichas conexiones erradas. Tercero, debido a la movilización y control ciudadano, del cual fuimos parte en la sesión de suspensión del contrato del 19 de abril de 2023 y posteriormente en incontables reuniones técnicas, visitas de campo en 2024 y el primer semestre de 2025, el contrato fue modificado en más de un 60%, teniendo como principal logro sacar de la obra el biofiltro, lo cual hubiera causado un daño mucho peor que el de la intervención de marzo y abril de 2023 en la zona 1, fuera de que hubiera sido facultativo para quitar la responsabilidad de la empresa Acueducto Alcantarillado y Amarillo por el vertimiento de aguas contaminadas con
contaminadas. Con este es el segundo humedal no reconocido del cual hemos formado parte de su proceso de salvación. Cuarto punto, se manifiesta que de parte del contratista de la obra, el consorcio CM Río Bogotá, siempre hubo una disposición para el diálogo y la concertación, lo que permitió minimizar daños del diseño original que estaban obligados contractualmente a ejecutar, enfocando la gestión en siembra y restauración. De parte de la CAR, si bien es cierto hubo una disposición en 2024, esta fue producto de la presión y control de las organizaciones ambientales y la incidencia a la Mesa Distrital de Humedales, que en 2 oportunidades nos tocó citar para evidenciar incumplimientos. A la fecha, desde la reunión del 13 de mayo, donde se acordaron las modificaciones finales, la CAR se ha negado a la realización de mesas técnicas y nunca ha entregado el acta de dicha reunión, por lo que la corrección y aprobación de las modificaciones no se pudieron hacer de forma correcta. El acta nos llegó por medio de uno de los miembros de la mesa de humedales. Quinto y último punto, se deja en firme que la responsabilidad del diseño y proyección de la obra es de la CAR Cundinamarca, que funge como juez y parte una vez más porque es autoridad ambiental y contratante. La empresa de acueducto de alcantarillado tiene la responsabilidad de las aguas que se vierten en los canales del predio de Amarillo, que ya sea con un box culvert o una estación de bombeo, está entregando ese fluente a un ecosistema con la venia de la CAR. La Secretaría de Ambiente no le ha hecho el debido control a la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá por las conexiones cerradas. Se emite alerta no solo por estos vertimientos, sino también por los que la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, señor presidente, vierte actualmente a la cuenca Salitre y Tibaguyes, los cuales son sanitarios y constan en las cotas de tubería sanitaria en cuatro o 6 puntos distintos de la localidad de Suba y de Engativá. También la CAR se ha negado a tener en cuenta la recomendación y propuestas entregadas desde 2024 en los objetos de obra de los contratos en el área, los cuales a la fecha no han sido debidamente contextualizados ni informados. Entonces, ¿quiere decir esto qué? Por ejemplo, se plantea un contrato para un mirador y para el mantenimiento, pero no sabemos en el momento cuántos contratos hay en la zona y en el área, cómo se relacionan todos y cada uno de ellos y si las recomendaciones que tanto usted como presidente como nosotros hemos emitido desde 2023 se han tenido en cuenta en la misma. Se requiere una barrera ambiental para proteger el ecosistema. Muchísimas gracias. Hasta Camilo, me disculpa la Junta por haber permitido más de 3 minutos para el ciudadano, pero es que lo que estaba exponiendo era de suma importancia y no podía quedar en el aire. Tiene la palabra la administración. En primera instancia, supondría yo que sería la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Igual el cuestionario fue planteado de modo tal que quien se sienta capacitado para responder las preguntas las responda. Buenos días para todos. Mi nombre es Karen Pérez, abogada, represento a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Frente al cuestionario que se nos envió, acabamos de remitir la presentación para que por favor nos colabores. Igualmente en la sala también nos acompaña parte de la empresa contratista que ejecutó la obra. En representación se encuentra la ingeniera Jolis y no sé quién más la acompaña. Jessica, la interventoría, discúlpenme. Discúlpela, ya que ha interrumpido, registramos presencia de ediles, por favor. Me permito registrar la presencia de la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Buenos días para toda la corporación. Camila Bonilla, Partido Maíz, Coalición Pacto Histórico, presente. Por favor, continúe, doctora. ¿Cómo? Doctora Karen, por favor. Vamos a dar lectura a los puntos. No sé si la compañera pudo visualizar la presentación. Gracias.
De acuerdo al primer cuestionamiento, ¿por qué adecuar hidrogeomorfológicamente las zonas de inundación natural? Se responde. La adecuación busca adaptar el lugar para encontrar un equilibrio entre el funcionamiento hídrico y la recuperación ambiental del área. Se considera el primer paso indispensable para una restauración ecológica adecuada, ya que permite mediante reconformaciones morfológicas establecer las condiciones batimétricas ideales, profundidades, para mantener láminas de agua permanentes y mejorar de esta manera la estructura y el sostenimiento del ecosistema. Estas adecuaciones nos permiten restablecer la conectividad entre el río y su planicie de inundación, recuperar espejos de agua y hábitats acuáticos que se habían perdido por sedimentación o invasión de pastos exóticos, mejorar la regulación natural de crecientes, favorecer procesos de restauración ecológica y recuperación de biodiversidad. En este sentido, la adecuación hidrogeomorfológica constituye una medida de restauración ecológica del ecosistema fluvial que permite recuperar condiciones físicas y ecológicas necesarias para el funcionamiento del sistema. Para el segundo punto, ¿por qué denominar áreas multifuncionales a las zonas de inundación natural? Se denominan así porque cumplen simultáneamente tres funciones clave: protección y conservación ecológica. Actúan como espacios de restauración ecológica, hábitat para fauna y zonas de conectividad ambiental. 2. Amortiguación de crecientes. Actúan como áreas de inundación controlada para minimizar riesgos de áreas urbanas aledañas. Tercero, uso público y esparcimiento. Integración de espacios para recreación pasiva y educación ambiental. Tercer cuestionamiento. Si el área multifuncional filtro de humedales también es de inundación natural, ¿cuáles humedales filtra? Mejor dicho, ¿qué es filtrar humedales? El nombre filtro de humedales no significa que el área esté filtrando otros humedales. Se refiere a que el sistema funciona como un biofiltro natural para mejorar la calidad del agua del que ingresa al área multifuncional. En esta área se establecieron plantas acuáticas, las cuales permiten que el agua pase a través de zonas vegetales donde ocurren procesos naturales de retención de sedimentos, absorción de nutrientes y transformación biológica de contaminantes. Este tipo de sistemas se conocen como humedales artificiales o biofiltros, utilizados para mejorar la calidad del agua mediante soluciones basadas en la naturaleza. Cuarto cuestionamiento. ¿Solo hay áreas multifuncionales en la cuenca media del río Bogotá? El proyecto Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del río Bogotá contempla la creación y mejoramiento de 6 áreas multifuncionales a lo largo de un tramo de 68 kilómetros en la cuenca media, desde el Puente La Virgen hasta las compuertas de Alicachín. Este contrato en particular tiene la obligación contractual para 4 de esas 6 áreas. Adecuación, la que conocemos, que en este caso es... me disculpan que me perdí. Filtros de humedal, Canoas Indumil, Vuelta Grande o Gamora. De igual manera, la CAR proyecta acciones ambientales similares para la cuenca alta del río en áreas similares en zonas ubicadas en la cuenca del alta del río Bogotá en el sector comprendido entre Puente La Virgen y Villapinzón. Quinto cuestionamiento. ¿Qué relación conceptual, metodológica, cronográfica y presupuestal tiene esta adecuación hidrogeomorfológica con el PONCA, que estableció el límite occidental de la reserva Thomas van der Harmen a 500 metros del margen izquierdo del río Bogotá en la localidad de Suba? Las intervenciones de adecuación hidrogeomorfológica de zonas de inundación natural corresponden a acciones orientadas a recuperar la funcionalidad ecológica e hidráulica de la planicie de inundación del río, mediante estrategias que permiten mejorar la regulación natural de crecientes, restaurar ecosistemas asociados al sistema hídrico y reducir el riesgo por inundaciones. Estas acciones se encuentran alineadas con los objetivos del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá, PONCA. Instrumento de planificación ambiental que orienta el manejo integral del recurso hídrico y de los ecosistemas asociados dentro de la cuenca. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1640 de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015, los PONCA constituyen el instrumento a través del cual se realiza la planificación del uso coordinado del suelo, del agua, de la flora y de la fauna en las cuencas hidrográficas, con el fin de mantener o restablecer el adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca. En este sentido,
La realización entre el proyecto objeto del contrato 1639-2022 y el PONCA es de coherencia conceptual y de implementación de acciones de manejo de la cuenca, en la medida en que este tipo de intervenciones contribuyen al cumplimiento de lineamientos asociados a recuperación de la conectividad hidrológica entre río y su planicie de inundación, restauración ecológica de rondas hídricas y áreas asociadas al sistema fluvial, gestión de riesgo por inundaciones mediante soluciones basadas en la naturaleza y protección de áreas ambientales estratégicas en la cuenca. Desde el punto de vista cronográfico y presupuestal, el contrato 1639-2022 corresponde a un proyecto específico de implementación de acciones de manejo ambiental en el territorio, en el cual, con su propio alcance técnico, cronograma de ejecución y asignación, respecto al límite occidental de la reserva Thomas van der Hamen. Ay, qué pena con ustedes, pero esto se me corre acá. Sí, qué pena que este pedacito acá quedó un poco debajo. De ejecución y asignación presupuestal independientes del proceso de formulación o adopción del PONCA. Respecto al límite occidental de la reserva Thomas van der Hamen, la reserva es un área protegida de carácter regional orientada a la conservación de ecosistemas estratégicos y a la conectividad ecológica entre los cerros orientales, la sabana de Bogotá y el río Bogotá. La declaratoria y delimitación oficial de esta área protegida fue realizada mediante el Acuerdo 011 de 2011 del Consejo Directivo de la CARP, acto administrativo mediante el cual se definió el polígono de la reserva y se establecieron disposiciones para su manejo y conservación. Posteriormente se han expedido instrumentos normativos y de planificación que desarrollan o articulan su gestión, entre ellos la Resolución 1766 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Decreto 555 de 2011 del Distrito Capital, mediante el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá e incorpora la reserva desde la estructura ecológica principal del distrito, así como el Acuerdo 030 de 2023 del Consejo Directivo de la CAR relacionado con disposiciones de manejo del área. En este contexto es importante precisar que el PONCA del río Bogotá no estableció el límite occidental de la reserva, ni definió una franja específica de distancia desde el río Bogotá para tal efecto. El PONCA es un instrumento de planificación ambiental de cuenca que reconoce e incorpora dentro de su ordenación las áreas protegidas previamente declaradas, pero no tiene competencia para declarar áreas protegidas ni para definir sus límites. Sexto cuestionamiento. Ese PONCA saneó predialmente la ronda de río Bogotá ubicada en Engativá, continúa con la de Suba en la margen izquierda del río Bogotá. Respecto a la inquietud sobre si el PONCA del río Bogotá realizó el saneamiento predial de la ronda del río, en el sector de Engativá es importante señalar que el PONCA es un instrumento de planificación ambiental, por lo que no adelanta procesos de saneamiento predial ni de adquisición de predios. Las acciones de saneamiento predial o adquisición de predios ubicados en rondas hídricas corresponden a procesos administrativos y de gestión que deben adelantarse por las entidades competentes, de acuerdo con las prioridades de gestión ambiental, la disponibilidad presupuestal y los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes. En consecuencia, el PONCA define lineamientos, zonificaciones y determinantes ambientales para el manejo de la cuenca, mientras que los procesos de recuperación, adquisición o administración de predios en áreas de ronda hídrica se desarrollan mediante instrumentos de gestión territorial y ambiental específicos, de acuerdo con las competencias institucionales correspondientes. Séptimo cuestionamiento. ¿Cuáles son los análisis y conclusiones científicos, ecológicos e hidrográficos que justifican las perturbaciones tan drásticas por las obras del contrato de obra pública 1639-2022 les generaron a las biocenosis terrestres? Las intervenciones realizadas en el área multifuncional filtro de humedales hacen parte del proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá, el cual fue previamente sustentado mediante diseños y estudios técnicos desarrollados durante la fase de diseño del proyecto. Estos estudios evaluaron aspectos como dinámica hidráulica del río, geomorfología de la planicie de inundación, condiciones ecológicas del sistema fluvial. A partir de esos análisis se identificó que estas áreas habían perdido su funcionalidad ecológica debido a procesos históricos como sedimentación, rellenos y la expansión de coberturas vegetales exóticas, especialmente pastos invasores como quicuyo,
Por esta razón, el proyecto contempla intervenciones de restauración hidrogeomorfológica orientadas a recuperar condiciones físicas y ecológicas necesarias para el funcionamiento del ecosistema fluvial, entre otras acciones se incluyeron. Recuperación de espejos de agua, eliminación de coberturas invasoras, establecimiento de vegetación nativa, generación de mayor heterogeneidad de hábitats. Este tipo de intervenciones corresponde a prácticas utilizadas en ecología de restauración, donde se realizan ajustes iniciales al terreno para establecer procesos ecológicos que habían sido alterados durante largos periodos de degradación ambiental. Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto se implementaron medidas de manejo ambiental que incluyeron el plan de manejo, búsqueda y rescate de fauna silvestre orientado a prevenir y mitigar posibles afectaciones a la fauna asociada al área de intervención. Octavo cuestionamiento. Estos análisis científicos son multitemporales y por lo tanto reconocen la sucesión ecológica. Los procesos de restauración ecológica, como los implementados en las áreas multifuncionales del río Bogotá, reconocen que los ecosistemas se transforman y se desarrollan en el tiempo mediante procesos de sucesión ecológica. Las intervenciones realizadas en el proyecto no buscan establecer de inmediato un ecosistema maduro, sino generar condiciones iniciales favorables para que estos procesos naturales se desarrollen progresivamente. En este sentido, las acciones implementadas se orientaron a eliminar coberturas vegetales invasoras, restablecer condiciones hidrológicas adecuadas, establecer vegetación nativa, recuperar zonas con presencia permanente de agua. Durante el desarrollo del proyecto se plantaron 9.176 unidades vegetales correspondientes a 52 especies nativas, con el objetivo de favorecer la recuperación progresiva de la estructura vegetal y de los hábitats asociados. Es importante señalar que la sucesión ecológica es un proceso natural que ocurre en escalas de tiempo de mediano y largo plazo. Por ello, las intervenciones del proyecto constituyen una fase inicial de restauración orientada a restablecer las condiciones ecológicas que permiten la evolución futura del ecosistema. Noveno cuestionamiento. ¿Cuáles son las actividades de obra realizadas por cada uno de los componentes del proyecto? Limnología, forestal, biótico-ambiental, seguridad y salud en el trabajo y social. ¿Por qué son actividades de obra? ¿Por qué la limnología y lo forestal difieren de lo biótico y estas de lo ambiental? El proyecto de adecuación hidrogeomorfológica de las zonas de inundación natural denominadas áreas multifuncionales en la cuenca media del río Bogotá es un proyecto que relaciona e integra diversos componentes que corresponden a ingeniería civil, hidráulica, biótico, forestal, ambiental y social. Las actividades de obra no se limitan únicamente a movimientos de tierra o construcción de infraestructura, sino que incluyen todas las acciones técnicas necesarias para ejecutar integralmente el proyecto en campo. Por tanto, actividades relacionadas con restauración ecológica, manejo de fauna, establecimiento de vegetación acuática o manejo ambiental forman parte de las actividades necesarias para implementar la intervención ambiental diseñada. Detalle de actividades por componente. Limnología. Se realizó el inventario de especies acuáticas nativas, identificación y señalización en campo previa intervención, reproducción de plantas nativas con metodología clon, siembra y seguimiento-crecimiento en territorio de especies nativas. Identificación de maleza acuática previo a retiro. Actividades de siembra de macrófitas, plantas que procesan contaminantes, las cuales tenían por objetivo transformar la calidad del agua del cauce a niveles óptimos para la vida acuática mediante procesos biológicos y químicos controlados. Forestal, manejo silvicultural que incluye inventario, el bloqueo y traslado de individuos y la compensación con especies nativas de diferentes estratos, herbáceo, arbustivo y arbóreo. Para esta área se plantaron 9.176 unidades con 52 especies nativas. Previo a esta actividad se incorporó enmienda para potencializar la adaptación de los mismos al terreno explorado en edafología, con el objetivo de crear una estructura de bosque protector que sirva de barrera y hábitat siguiendo los modelos de sucesión ecológica. Componente biótico. Monitoreo de fauna, rescate y reubicación de especies durante las obras y creación de islas de biodiversidad. Frente a las aves se brindaron espacios seguros
frente a depredadores terrestres, con el objetivo de garantizar la conectividad ecológica y el refugio de especies clave como la tingua bogotana. Componente ambiental. Gestión de residuos, control de quicuyo y retamo espinoso durante el descapote. Y la producción de compost bioseguro a partir de la biomasa retirada, como el buchón o el pasto quicuyo, con el objetivo de mitigar los efectos negativos derivados de la ejecución de la obra misma. Seguridad social, salud y en el trabajo. Protocolos de seguridad para operarios en zonas inundables, manejo de maquinaria pesada en terrenos inestables y señalización de áreas de riesgo para la comunidad. Componente de edafología. Toma de muestras de suelo y ensayos de laboratorio, diagnóstico y recomendación de enmienda para las plantaciones. Hidráulico. Revisión de diseños, actualización de circuito hídrico. En el componente estructural, se realizó la verificación de diseños estructurales de las conexiones hidráulicas. Componente social, plan de gestión social que incluye 5 programas que se enuncian. Aquí en la presentación podemos visualizar, no sé si la compañera colabora. Se desglosan los 5 programas que se encuentran inmersos dentro del área de gestión social, como están el programa de información, divulgación y sensibilización, programa de atención al ciudadano, programa de participación comunitaria, programa de acompañamiento social a la gestión técnica y programa de seguimiento y control. Durante los recorridos de inicio, avance y finalización se contó con buzones para el registro de PQRs, puntos de atención al usuario y se realizaron las reuniones con las comunidades y veedurías. ¿Por qué la limnología y lo forestal difieren de lo biótico y estas de lo ambiental? La distinción es necesaria para la precisión técnica y la asignación de responsabilidades. Limnología versus biótico. La limnología se enfoca estrictamente en el medio acuático y su composición fisioquímica, mientras que lo biótico abarca a todos los seres vivos, fauna y flora, y sus interacciones en el ecosistema completo. Forestal versus biótico. Lo forestal se especializa en el individuo vegetal y la masa boscosa, estética, sombra, captura de dióxido de carbono, mientras que lo biótico mira el hábitat, donde el árbol es solo una parte de la casa de un animal. Ambiental versus el resto. Lo ambiental es una categoría de gestión administrativa y operativa, mientras que los demás componentes de diseño biológico o físico del proyecto. Esta separación permite que el proyecto sea ejecutado de forma interdisciplinaria, abordando tanto los aspectos ecológicos como los aspectos técnicos y operativos de la intervención. 10º cuestionamiento. ¿Cuánto costó el contrato? El contrato de obra número 1639-2022 tiene un valor total de 34.901.705.017 pesos, monto que fue destinado al desarrollo de las actividades contractuales previstas en las 4 áreas multifuncionales objetos de intervención. En este sentido, la ejecución contractual comprende actividades asociadas a los componentes técnico, limnológico, biótico, forestal, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y social, los cuales de manera articulada permiten el cumplimiento del objeto contractual. Cuestionamiento 11. Origen de los recursos. El contrato número 1639-2022, que tiene como objeto adecuación hidrogeomorfológica de las zonas de inundación natural denominadas áreas multifuncionales en la cuenca media del río Bogotá, se financió con los recursos del porcentaje ambiental del impuesto predial unificado del Distrito Capital con destino a la CAR, en el marco de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y que hacen parte del Fondo para las Inversiones Ambientales en la cuenca del río Bogotá, así como con rendimientos financieros. En el presupuesto de gastos de inversión de la corporación, la fuente de financiación se denomina, primero, un 50% ambiental Distrito Capital con la FIAP. Segundo, rendimientos financieros de los recursos FIAP y recursos del balance. Terminada la presentación de la Corporación Autónoma Regional, siguiente institución de
de la administración quien decide tomar la palabra. Por favor, presentarse con nombre. Antes de eso, registrar presencia de ediles. Discúlpeme, perdón. Me permito registrar la presencia del edil Julio César Flores Moreno. Muchísimas gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días a las personas que nos acompañan de la CAR, de la Veeduría, y a las personas que nos acompañan aquí en las barras y en las redes sociales. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano presente. Gracias, edil Julio. Tiene la palabra entonces Catastro. Buenos días, mi nombre es Jason Orduña, profesional de la unidad administrativa. Con relación al punto 6, donde se nos menciona, cabe aclarar que entre la misionalidad de la unidad administrativa no está el tema de sanear vicios, ni legalizar predios, ¿vale? Entonces, pues ya quedaríamos atentos en caso de que tengan algún cuestionamiento o necesiten alguna información con respecto a predios contiguos de esta zona en mención, pues que se haga la solicitud formal a la unidad para poderlo presentar, ¿vale? ¿Qué otra institución viene? ¿Tiene Secretaría de Ambiente? ¿Es que fue convocada también o no? ¿Secretaría de Ambiente no vino? Bueno, si no hay más instituciones que vayan a tomar la palabra, tienen la palabra los ediles en este momento. Si hay alguna intervención. Bueno. Varias cosas hay que tener en cuenta acá, en vista de que no hay nadie que vaya a tomar la palabra. Primero, una intervención bastante costosa, 37.901, 34.901 millones de pesos. Debo recordar que este cuestionario se hizo con base en una invitación que ustedes enviaron a esta corporación para hacer unos recorridos o para socializar el proyecto, algo así. O sea, he retomado las palabras que ustedes mismos han enviado porque dan a entender que tienen una conciencia clarísima de lo que representa cada una de esas cosas que ustedes enviaron en la invitación para ser socializadas. Yo veo en la presentación primero que no hay ningún biólogo de parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en tanto autoridad ambiental y en tanto obligadas a cumplir la Ley 22 del 84. Se presenta la doctora Karen, abogada, y creo que el doctor es ingeniero. Bueno, a la luz de la ley, pues estamos mal, porque no estamos respondiendo como debería ser, digamos, en la formalidad de la competencia profesional, que esa sería la segunda observación. Tercera observación, que son muchas. ¿Con base en qué? Que fue la pregunta que dejé para el final. Ustedes establecieron la necesidad de plantear este proyecto, que eso se ha preguntado desde el puro principio, desde el 2019 o incluso desde 2017, y nunca lo han contestado. Y yo lo digo porque para todo este tipo de intervenciones, de procesos en los que se afecta la estructura ecológica principal, o sea, la naturaleza en conflicto con el urbanismo, hay que ser muy juiciosos en establecer la historia natural del territorio sobre el cual se va a intervenir. Lo que usted me responde hoy por escrito y juiciosamente leído es palabras más, palabras menos, lo mismo que me han venido diciendo sin ninguna sustentación desde hace más de 7, 8 o 9 años. Es decir, es como si fuera un razonamiento redundante. Parto de una convicción, planteo una serie de argumentos que puede que no sean ni muy argumentativos y vuelvo al punto de partida. El punto de partida es que tocaba. No.
Así no se debe plantear una intervención sobre el territorio que hace parte del río más importante que tenemos acá en Cundinamarca, que tiene una cuenca muy importante, muy poblada, muy biodiversa, antes que poblada por seres humanos, y quedemos en las mismas. Y los recursos públicos se van por ahí. No me satisface la explicación de multifuncionalidad, porque la naturaleza no está para que funcione a nuestro gusto. Funciona, se estructura y no depende de nosotros. Nuestra obligación es aprender de esa naturaleza cómo es que está funcionando y en lo posible no meterle la mano, porque resulta innecesario y hasta contraproducente. No solamente por los impactos ambientales, sino por los impactos fiscales e incluso contra los intereses elementales como la vivienda de la ciudadanía que se establece a lo largo del río. Es decir, no hay una respuesta real. En marzo de 2023, creo que fue, hubo una intervención brutal de parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en la que se destruyó el borde de una artesa que había sido generada por las intervenciones anteriores de la institucionalidad, aparentemente la misma CAR, en el sector más occidental de ese terreno que se llama que la CAR llama Franja de Humedales, sobre el cual se había conformado un humedal en un proceso de sucesión ecológica muy breve, de muy pocos años. Y fue lo que se dio, un humedal. Ustedes ahí insisten en llamar maleza acuática al humedal. Creo que no tienen suficiente conocimiento sobre lo que el humedal es. El humedal es la maleza acuática. Claro, lo que pasa es que en la naturaleza no hay nada malo. Entonces la caracterización que se está haciendo es completamente equivocada. Al romper brutalmente el borde de esa artesa natural sobre la cual se había conformado un humedal porque se sostenía una buena cantidad de agua a lo largo del año producto de la sola lluvia, ni siquiera de la escurrencia. El agua se fue, afectando incluso un lugar donde se había establecido una población de tingua moteada. Única, no la podía usted encontrar en otro lado, tal como la podía encontrar ahí. Criaban sus polluelos ahí, a la orilla de la ciclorruta. ¿Para qué hicieron eso? Incluso hidráulicamente. Estaban obrando contracorriente, literalmente. Porque el flujo del agua tenía que ser hacia el sur-occidente. Y en este sector, por producto de las intervenciones, en el límite entre la ciclorruta y el área intervenida antes, el agua resultaba corriendo en sentido contrario hacia el nororiente. Como consecuencia de eso, se le dañó el hábitat a la tingua moteada. Dicen ustedes que vegetación nativa. ¿Cuál nativa? Si ustedes mismos dicen que es un área anegadiza o inundable. En áreas inundables nunca hay bosque. En el altiplano cundiboyacense por lo menos. Por lo menos. Y la única excepción la podemos encontrar cerca de la laguna de Guatavita con un humedal de rodamontes en agua blanca. En ningún otro lado. No saben de lo que están hablando. Están demostrando que no saben de lo que están hablando. Me parece preocupante porque es la autoridad ambiental. Obvio que la autoridad ambiental no le determina a otras autoridades ambientales qué deben hacer, pero la respuesta a la pregunta de por qué se viene a desconocer que el POMCA de 2007 había establecido una ronda de 500 metros, tiene como único soporte cartográfico real hoy que el borde occidental de la Van der Hamen está a 500 metros del río.
¿Por qué no llegaba la Van der Hamen hasta el río? No, porque es que el POMCA ya había determinado que la ronda era de 500 metros. Esa era la respuesta. Ustedes hoy omiten eso. Y esa ronda se aplicaba no solamente allá al lado de la Van der Hamen, que queda en la localidad de Suba, sino acá en Engativá también. Y se convoca a Catastro específicamente en el sentido de una pregunta muy sencilla, no sé por qué no quedó. Esos terrenos a 500 metros del río Bogotá en Engativá, en la zona de filtros humedales, ¿le pertenecen a alguien o alguien alega propiedad o por lo menos aparecen en el registro de ustedes? Esa es la pregunta. Entonces, pues si están en disposición de responder, sin ilusión, porque ya con los compañeros hemos hablado, pues responda. Digamos que se hizo... Perdón. Antes registramos presencia de Iles. Discúlpeme de nuevo. Me permito registrar la presencia de la ilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Dana. Un cordial saludo para ti, para mis compañeros y compañeras, para las entidades presentes en el recinto, la comunidad presente y la que nos sigue a través de las redes sociales. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Discúlpeme de nuevo, ingeniero. Ha pedido la palabra inicialmente la ilesa Camila Bonilla. Gracias, presidente. Yo quisiera agradecerles que antes de que hicieran las intervenciones, en las explicaciones que den, se pueda manejar un lenguaje un poco más coloquial, que sea de fácil entendimiento, no solo para nosotros, sino realmente para la comunidad. Ustedes saben que estas sesiones son transmitidas para la comunidad y pues claro, yo entiendo que el edil Fidel pues hace unas preguntas también técnicas porque pues él es biólogo y en ese sentido pues tiene un conocimiento, creo que es el único pues de la corporación que tiene además un conocimiento técnico que le permite pues hacer unas preguntas específicas a las entidades. Los demás presentes no, y pues la comunidad seguramente, salvo quienes conozcan bien del tema, sí. Entonces yo creo que sí es importante poder tener un lenguaje un poco más claro y creo que también nosotros en lo que respecta a esta corporación, además del tema ambiental, sí creo importante que podríamos mirar un poco más a profundidad, tal vez ya no en esta sesión, sí el tema de los recursos, ¿sí? Finalmente sí es una suma bastante alta que se invierte en esto y creo que más allá también de los impactos ambientales que son muy importantes, pues una de nuestras funciones también es poder hacer ese control político que aunque no es un recurso local de la alcaldía local de Engativá, pues sí es igual un recurso que va a afectar pues a la comunidad. Es importante saber efectivamente hacia dónde y cómo se está invirtiendo. Era solamente esa sugerencia porque yo creo que también la ausencia de los comentarios de los compañeros también parte de que pues no es un tema técnicamente tan sencillo de depurar, ¿sí? Y hacer un juicio valor sobre una intervención ambiental también requiere un poquito de estudio. Entonces, era esa sugerencia, presidente. Tiene la palabra ahora sí el ingeniero de Catastro. Por favor. Con respecto a lo que me está informando, pues digamos que nosotros hicimos una consulta en el pedazo donde está el humedal, pues digamos que o sea, no porque se haya expresado en el oficio, sino que pues digamos fuimos un poquito más. Evidenciamos que sí hay construcciones incorporadas, bodegas, informalidades, pero pues por eso les aclaraba ahorita en la intervención que en caso dado que ustedes necesiten en específico la información de algunos predios, pues ya sería por medio de una solicitud formal a la entidad, pues para asimismo poder darles la información que requieren. Pero sí, en pocas palabras, pues
lo que pudimos evidenciar cerca al humedal, o sea, alrededor del humedal, es que sí hay construcciones incorporadas, unas legalizadas con folio de matrícula, otras informalidades que son poseedores o posesiones, y ya. Edilesa Natalia. Gracias, presidente. Es que a mí me parece importante hacer varias aclaraciones a las entidades presentes. Y una, Edil Fidel, yo no sé si usted requiere información particular de todos esos predios alrededor de la Ronda del Río, porque pues muy seguramente ustedes lo saben, nosotros estamos haciendo un debate de control político y las preguntas que nosotros hagamos acá quedan oficializadas en el acta y en la información que estamos debatiendo acá en este momento. Entonces, la corporación o más bien ninguno de los miembros tendría que posteriormente hacer algún tipo de solicitud por escrito. Y me preocupa un poco que aquí se diga que hay algunos predios que no están legalizados y que hay posesiones, pues porque yo no sé en qué momento la normatividad cambió y ahora uno puede ser poseedor de este tipo de espacios que son zonas ambientales protegidas y que pues no estarían a disposición de ser sujetas de adquirir el dominio de esa forma. Entonces, a mí me parecería muy importante, Fidel, pues en aras de que ayer hicimos una sesión que también va muy de la mano con esto, pues que más bien ustedes nos hicieran un inventario de esos predios que están ahí y que nos digan pues cuál es el estado de esos predios pues creo que era como el fin también de esta sesión, ¿no? Pues establecer esos predios que están alrededor de esa ronda, cuál es su estado legal también, porque pues muy seguramente en la otra sesión que hablemos con Catastro, pues ellos tendrán que darnos una información y pues esta información que nos brinden acá hoy debería coincidir con la que ellos también nos presenten, Edil Fidel. Entonces sí es importante darle como esas claridades a los funcionarios, pues para que no nos soliciten unas formalidades adicionales a las solicitudes que ya se están haciendo aquí en la sesión. Gracias, presidente. El Cornelio. Presidente, yo entiendo que aquí hay unos sabios y técnicos en aspecto ambiental, obviamente. Yo no, y mucha gente no. Aquí el problema es que el Estado mismo tiene la culpa de todo eso. Hay gente que se apropia de predios cercanos a los humedales, a los ríos, a los quebradas, cosas de esas, y se apropia y dura 20, 30 años y ya hay unas normas que dicen que tienen que indemnizarlos y tienen que comprarle los predios. Eso pasó en Centauros del Danubio. Vuelvo y lo digo la vez pasada. Creo que debe haber un área de 30 metros. Resulta que mucha gente se corrió, construyó y nadie le puso cuidado ni la alcaldía local, ni ninguna entidad, ni el acueducto siquiera que tiene que cuidar esos predios, ni la CAR. Entonces construyeron y tienen que indemnizar y tienen que comprar, porque resultan poseedores. Ya lo dijo aquí Catastro, que el poseedor, que el dueño, que el propietario que tenga escrituras, pues tienen que indemnizarlos, pero el acueducto hizo en Centauros del Danubio que quedan pegadas las construcciones al humedal El Jaboque. Entonces pasa eso y yo no tengo conocimiento como es que aquí las leyes riñen una con otra. Entonces aquí a mí me preocupa es que la CAR es el ente regulador de todo este tema y pues no entiendo. Entonces, ¿qué papel juega la CAR? ¿Qué papel juega el Ministerio de Ambiente? ¿Qué papel juega la Secretaría de Ambiente? No entiendo, porque aquí los problemas son gravísimos. Y resultan propietarios cerca, y vaya, mire, aquí al humedal queda al pie de Villa de Alcalá. Hay un parqueadero que queda pegado al humedal y no ha sido posible recuperarlo. Tiene títulos, tiene cosas de esas, entonces el problema es ese. Y dura el tiempo y no pasa nada. Por eso. Entonces, yo no entiendo cuál es la planeación, cuál es el entendimiento, la armonía que hay entre estas entidades para cuidar esos espacios y realmente no pase lo que está pasando. Entonces, aquí venimos y hacemos y nos quejamos, pero realmente las entidades, ¿qué papel juegan? Esas entidades como la CAR, el Espacio Público, la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, las alcaldías, el mismo alcalde mayor, en fin, no sé
cómo es este tema, porque siempre nos quedamos en este tema que las construcciones que quedan aledañas. Nosotros hicimos un recorrido en el aeropuerto muy chévere, allá tiene una planta de tratamiento y nos explicaron, pero aquí, ¿cómo se coordina ese tema? No entiendo, la verdad, no. Y entonces, como yo no vino el tema ambiental, no soy ingeniero ambiental, no soy ingeniero, entonces no conozco, conozco el aire, el viento, porque lo recibo, que es un río, que es una quebrada, pero yo no creo, estamos hablando hace 7 años y todavía la verdad no entendemos cuál es el papel que juegan todas estas entidades que tienen que cuidar los ríos y el medio ambiente. Realmente estamos en un vaya y venga y no solucionamos nada. Era eso, presidente. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra intervención? Pues bueno, acabo de explicar sobre el plano que trajeron los compañeros de Catastro, a qué nos referíamos. Y eso pues me preocupa porque no tenemos claridad sobre lo que venimos a hablar. Y se estaba identificando por parte de la Unidad Administrativa de Catastro otro sector de la localidad que no tenía referencia a este. Aunque la problemática ecológica es más o menos similar, es agresión a humedales, con presencia o no de agua. Ahora bien, preocupante de verdad que no entendamos qué es hidrogeomorfología. No sé si su merced, doctora Karen, sabe de esa expresión que usted leyó, qué significa. Entiendo que es sobre el tema justamente de aguas y suelo, de la composición y cómo se estructura y se comporta el suelo con temas acuáticos y cómo no sé cómo explicarlo, cómo de pronto el sistema funciona entre temas de agua y lo que lo compone. Ingeniero, por favor, que creo que quiere tomar la palabra. Sí, el aspecto hidrogeológico se refiere a adecuaciones en la forma del terreno para lograr obtener unos circuitos hídricos, en este caso, para obtener una circulación del agua y un mantenimiento del agua. Es la interrelación entre la forma del terreno y el recurso hídrico. Gracias. Bueno. Natalia. Gracias, presidente. Es que a mí me parece importante la pregunta que hizo el edil Cornelio, porque finalmente, ¿cuál es el papel que juegan las entidades? Sí, o sea, nosotros tenemos a la CAR, que pues está, digamos, encargada de estos cuerpos de agua, preservación, hay otras entidades del distrito, hay Converge, Alcaldía Mayor, Alcaldía Local, el tema de los predios, de la ocupación. Incluso escuchaba que decía un ciudadano, incluso hasta el mismo ingreso a estos cuerpos de agua por medio de las propiedades privadas cuando colindan con estas. Entonces, a mí sí me parece importante, Dilfidel, porque, por ejemplo, acá ellos están diciendo, hay unos predios que ni siquiera tienen la escritura, sino que posiblemente son poseedores prescribientes, que es algo que asumen las entidades. Pero volvemos a lo mismo, yo pues creería en mi ignorancia también del tema ambiental que pues el tema de estos cuerpos de agua no es como algo que vamos a revisar el humedal una vez al año o cada 2 años o cada 3 años porque pues dejarlos ahí descuidados podría tener un impacto muy grande y más aún pues cuando cerca hay ya zonas urbanizadas. Pero volvemos a lo mismo, ¿cuál es el papel que ustedes como entidades juegan cuando ven algo
pues que puede afectar este entorno, que si bien es cierto, no es competencia de ustedes, pero que sí hay otras entidades del distrito que podrían tener competencia ahí, pues ustedes cómo están interlocutando o si simplemente pues cada uno se dedica a hacer lo que le toca y si hay otro tipo de hecho que pueda afectar estos cuerpos de agua, pues no pasa nada porque eso sí me parece preocupante y pues adicionalmente lo que manifestaba la Ilesa Camila, que muy seguramente no será debate de esta sesión, pero pues sí me parece importante para que ustedes también se lo lleven ahí dentro de las preguntas que nos van a contestar de lo que debatimos acá, pues que nos informen cuál es el tema de los recursos, de dónde vienen y cuánto dinero se están gastando, si es semanal, si es mensual, si es anual, en el tema del mantenimiento de estos cuerpos de agua. Gracias, presidente. Bueno, tiene la palabra de nuevo el compañero ingeniero de Catastro. Quiero dejar claridad que cuando informaba sobre predios, posesiones, estaba hablando de la consulta de un sector diferente al mencionado, al que me explicaron ahorita. No tengo conocimiento si hay posesiones ¿en qué? En el sector que me acabaron de informar ellos. Entonces, pues ya estaría sujeto a una próxima sesión, dado la consulta, ya informar si se encuentran o no se encuentran posesiones en ese sector. Con respecto a lo que ya hice, pues vuelvo y repito, la misionalidad de Catastro es, no sé si sepan, es mantener el inventario inmobiliario de los predios que hay en Bogotá. Digamos que nuestra misionalidad en los censos que se hacen en Bogotá año a año y en la parte rural cada 5 años es simplemente hacer la incorporación y la actualización de la información física, jurídica y económica. Vuelvo y repito, no saneamos, no legalizamos. Entonces, pues cuando se presentan, digamos, construcciones en zonas que tienen alguna connotación o alguna marca, nuestra misionalidad es simplemente registrar que hay una posesión o una construcción con una marca. Gracias. Él es Ana Elsa y después él es Ana Natalia. Gracias, presidente. Sí, el funcionario de Catastro ya nos había dicho, nos había dado esa información, que no es información porque no está informando nada, pero cuando en esos casos que se presentan cuestionamientos dentro de la misma sesión y no venían en el cuestionario inicial que les envió la JAL, que es el caso de hoy, entonces, ingeniero, es importante que esas respuestas que les hicieron hoy, que no están en el cuestionario, pero se las están haciendo hoy, por favor sean respondidas por escrito a la JAL. Gracias, presidente. Hasta ahí es Ana Elsa y es Ana Natalia. Gracias, presidente. Presidente, a mí realmente me preocupa un poco ver que las entidades se presentan el día de hoy y que en este momento el funcionario nos diga que revisó fue otra información. Y yo sí pediría, presidente, la verdad y a la mesa directiva por respeto a la corporación, uno, que esto quede en el acta de la corporación y dos, pues que se envíe la información correspondiente a las entidades que correspondan, pues porque no puede ser posible que nosotros pidamos una información y el funcionario venga y nos diga que pues no tiene la información porque buscaron otra. Entonces, ¿dónde está el respeto y la rigurosidad que tienen que tener ustedes como entidades a la hora de revisar un cuestionario que se plantea? Y a mí realmente eso sí me preocupa mucho, presidente, de cómo estamos interlocutando y yo no sé si es que el funcionario no entendió mi pregunta, claramente yo sé cuáles son las funciones de Catastro, pero la pregunta mía y la pregunta que hacía el edil Cornelio, que por favor me la contesten por escrito, es además de esas marcaciones que ustedes hacen cuando evidencian lo del tema de los predios, que puede involucrar actividades propias de otras entidades del distrito, ¿ustedes les reportan a ellos que está pasando algo con esos predios o simplemente marcan en el sistema y dejan eso así?
porque pues finalmente es importante el tema del inventario, pero pues también es importante la preservación de estas zonas. Entonces, les agradecería nuevamente que esa información no la lleguen por escrito, presidente, y que se envíen las solicitudes pertinentes para revisar porque las entidades no están contestando los cuestionarios considerando la información que solicita la corporación, presidente. Por ahora dejaría ahí. Gracias. ¿Usted, Elisa Natalia? Bueno, si no hay ninguna intervención adicional, permítame, Cornelio, el uso de la palabra. El Fidel tiene el uso de la palabra. Bueno, yo quiero retomar varias cosas. Primero, lo que se dice acá tiene carácter vinculante. O sea, no tenemos por qué oficiar por escrito si lo solicitamos acá. Entonces, reiteramos que la información al respecto de lo que nos toca hoy tiene que ver con ese gran terreno que está delimitado por la Chucuajaboque en su parte más occidental, por el río Bogotá en la parte norte, hablando de líneas gruesas, como si fuera un rectángulo, no lo es, obviamente. Por la parte sur está delimitado por la ciclorruta y por la parte oriental está por la calle 80. Ese sector se llama filtro de humedales. Ese sector, a la luz de la legislación ambiental, en su integridad, no partiendo de cero del año pasado, no, en su integridad, desde el Código de Recursos Naturales hasta hoy, debe ser de la ronda del río Bogotá. Y por lo tanto, no tiene por qué tener nadie alegando propiedad, posesión, usufructo, dominio, nada. Y es más, debería ser un intangible. Por lo tanto, no debía haber una intervención de adecuación hidrogeomorfológica. Así de concreto. Entonces, necesitamos esa información de catastro. Tan concreto como eso. No me pidan si es que me tengo que aprender el número del lote o el número, no. No es mi responsabilidad, lo reitero. Lo que quiero saber es en términos generales cómo es que se está cumpliendo la ley. Y refuerzo la pregunta de la Ilesa Natalia. Catastro, en tanto compilador de información, en últimas también lo es, no tiene ni siquiera la motivación, la posibilidad de registrar ante otras entidades cosas extrañas como que aparezcan dueños donde debería haber ronda. Creo que eso también debe ser respondido. Y reitero con el compañero que está a su derecha y a mi izquierda, ya que ya nos hemos visto en varias oportunidades, también hemos comentado estos asuntos. Hay un plano de catastro que reconoce lotes y manzanas y lotes dentro de la Chucuajaboque, no muy lejos de ahí. Obviamente no están construidos, por fortuna, pero es un plano de 2022. Y resulta que la norma nacional que prohíbe meterse en cuerpos de agua y sus rondas viene desde 1974. El decreto ley 2811 de 1974. La norma nacional ambiental de máxima jerarquía que aumenta la ronda a mínimo 30 metros bajo la figura de bosque protector es el decreto 1449 de 1977, parte integral del Código de Recursos Naturales, y eso está vigente. La norma que obliga a que una vez protegido no se desproteja es el principio de rigor subsidiario de la Ley 99 de 1993, artículo 63. Y a eso se agregan dos leyes recientes, la Ley 2469 de 2025 y la Ley 2478 de 2025, que puede que digan cosas que ya son, ¿cómo por decirlo?, obvias, pero son importantes ambas en recalcar la obligación de las autoridades ambientales, Corporación Autónoma Regional en este caso, de mantener actualizado el inventario de humedales. Ojo con eso, allá se desconoció el humedal, lo arrasaron con una retroexcavadora. Uno podría decir, no, es que esto es desde 2025, no, esta ley viene a reforzar cosas que venían desde antes. Los humedales son humedales independientemente de que se los reconozca o no. Lo que tenía que hacer la autoridad ambiental es mantener el inventario
con reconocimiento administrativo o sin él. En eso se ha omitido. Y lo más grave, se los destruye, se destruye su estructura, su funcionalidad, su composición, pensando que no son ecosistemas maduros como se traduce de una de sus respuestas, y se invierten ingentes recursos públicos provenientes de pago del predial. Aquí lo dijeron. Pero que los recursos públicos no están hechos para destruir la naturaleza. Y al respecto de naturaleza, ya se sabe que aquí lo que toca hacer es conservar, restaurar, invertir en investigación para conservar, restaurar y hacer proyectos de educación ambiental, que también está desde el decreto ley 2811 del 74. Entonces, creo que sí es importante que nos presenten esa información, que de verdad se vea una manifestación, una intención de la Unidad Administrativa Especial de Catastro de reportar anomalías, teniendo en claro este tipo de cosas, porque esta ley también opera para unidad de catastro, las normas ambientales. Las autoridades catastrales no se pueden sustraer a las normas de carácter ambiental de ninguna manera, y el POT no es norma ambiental, es urbanística. Y en tanto urbanística tiene la obligación de acoger las normas ambientales, y no lo está haciendo. O sea, una de las razones por las cuales, por lo menos yo, creo que esa norma está viciada de nulidad. El decreto 555/2021, en su base fundamental. Si el determinante ambiental no está considerado, de ahí para arriba, todo lo que se diga es completamente sin bases, sin fundamento. Bueno, hay pendientes otras discusiones acerca de las instalaciones de drenaje que hay en este lugar, que es también de carácter técnico. Yo sugeriría, ya que se nos acabó septiembre, que en el próximo mes de abril en la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente hagamos al menos una sesión al respecto de este asunto. Si quieren, la comisión en el marco de la discusión general que está planteada hoy o específicamente acerca de los drenajes. Yo creería que es importante. Bueno, si no hay ningún comentario adicional ni de parte del contratista, ni de parte de la corporación, ni de parte de la unidad administrativa de catastro, consideramos concluido el punto principal. Observo las caras, no veo intención de manos, entonces, por favor, siguiente punto. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, mañana es viernes. Convocamos en el punto. Antes de yo convocar, tiene la palabra la Ilesa Camila. Fidel, es para recordar que entonces mañana tenemos la conmemoración internacional de los derechos de la mujer. Finalmente va a haber una delegación que haga presencia ya, teniendo en cuenta que mañana hay tema acá en la corporación. Pues yo quisiera asistir al evento de la conmemoración, pero pues es una invitación igual que se hace general a la corporación y a la banca de mujeres. Es para saber cómo lo vamos a definir para mañana, igual si es autorizado por usted, pues que la bancada se pueda conectar virtualmente o cómo lo hacemos. No sé, Ilesa Natalia. Elisa Natalia. Gracias, presidente. Sí, es que justamente estábamos hablando con la edilesa Ana Elsa y pues nosotros consideramos, edilesa Camila, que pues ya que usted es la delegada del tema en el Colmic y demás, pues si usted bien considera, presidente, pues darle a la edilesa Camila la posibilidad de que mañana se pueda conectar virtual para que ella asista pues en representación de la corporación y por supuesto de la bancada de mujeres, pues la edilesa Lina y la edilesa Jessica estaríamos de acuerdo con eso. Entonces, pues no sé si usted pueda concederle a la edilesa la conexión virtual. Obvio. Obvio, porque es un asunto de la corporación. Fue convocada la corporación y por lo tanto es una representación que va a ejercer debidamente la Ilesa Natalia. Entonces, claro, con mucho gusto usted se conectará virtualmente desde las 8:30 de la mañana. Cuando lleguemos a lista ya podrá asistir al resto de la conmemoración. No, de nada. Siendo
Pero convoco para mañana a las 8:30 de la mañana en este recinto. Importantísima la sesión de mañana es la verificación del cumplimiento de la meta 75 del Plan de Desarrollo Local acerca de fortalecimiento de 30 medios comunitarios. Siendo ahora sí las 10:50 de la mañana. levantamos la sesión. Gracias.